Buenos días, Juárez, El Paso y Las Cruces. Una vez más les damos la cordial bienvenida desde nuestros estudios de CCBM Master Seminary, aquí en su programa La Biblia, Ficción o Verdad. Les damos las gracias por estar con nosotros en este domingo y les pedimos una vez más que vayan por su Biblia o algo en que anotar por si quieren tomar alguna anotación de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Hoy empezamos una nueva serie. Esta serie se denomina La Biblia y cómo la obtuvimos. Y quisiera primeramente, antes de dar un resumen de qué es lo que vamos a estar viendo, presentarles a cada uno de nuestros miembros de este panel de discusión, vamos a decirlo así. Primeramente, nuestro hermano y pastor Ismael Rojo, director académico de CCBM Master Seminary. Dios les bendiga, doctor. Dios les bendiga, hermano. Y Dios les bendiga a todos nuestros hermanos y a todos los televidentes que se toman el tiempo para ver este programa. Soy el pastor Ismael Rojo y pastoreo la Iglesia Misión Evangélica. Soy parte de este equipo y pues me da gusto una vez más estar aquí con usted. También tenemos con nosotros a nuestra directora de administración, Blanquita Solís. Hola, buenos días. Me da mucho gusto saludar a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros un domingo más. Y como dice el doctor, vayan por su Biblia para poder estudiar juntos. Y también tenemos con nosotros nuestro director ministerial y de proyectos especiales, ingeniero Marcos Serrano. Gracias, doctor. Gracias. Bendiciones para todos. Bendiciones a ustedes allá en casita también. Gracias por abrirnos un espacio más en su casa. Qué bueno que nos volvemos a reunir, invitándoles a que nos sigan en este programa donde vamos a estudiar un poquito más y más de lo que es el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos. Así es. Pues aquí estamos una vez más. Vamos a hablar acerca de la Biblia. La Biblia, de generación en generación, uno de los libros más controversiales jamás escritos. Honrado por algunos como la palabra de Dios, odiado por otros como una colección antigua e intolerante de autocontradicción. La Biblia. En un mundo lleno de libros de religiones, todos reclamamos autoridad sobre la vida de los seguidores de ellas mismas. ¿Hay buenas razones para creer que la Biblia es diferente? ¿Algo mejor? ¿Alguna otra fiabilidad? La fuente de autoridad espiritual que elegimos comprometerá nuestra vida y afectará la forma en la que vivimos y en quién llegamos a ser. Aprenderemos en un mundo lleno de libros religiosos. Todos reclamamos autoridad sobre la vida de los seguidores. ¿Hay buenas razones para creer en la Biblia que sea diferente? ¿O hay algo mejor? ¿Alguna otra fiabilidad? La fuente de autoridad espiritual que elegimos comprometerá nuestra vida y afectará la forma en la que vivimos. Dice, ¿y en quién llegamos a confiar? Dice, aprenderemos en esta serie por qué podemos tener confianza en las enseñanzas de la Biblia y por qué sabemos que la Biblia no solamente es confiable, pero es la verdad de la vida, la palabra de Dios. Este libro divino, al ser considerado la evidencia dentro de todo y todos aquellos que podamos pensar en un Dios verdadero. Pero quiero recalcar algo antes de empezar. Si tú no conoces la historia de la Biblia, es fácil descartar las historias de la Biblia. ¿Y qué quiero decir con eso? Tú puedes conocer muchas historias acerca de la arca de Noé, de la creación, acerca de Abraham, acerca de las guerras que hubo, por decirlo así, en el Antiguo Testamento, de un Jesucristo que murió y resucitó, de cómo Él habló a la gente. Pero si tú no conoces, cómo la obtuvimos y cuál es la función al obtener la palabra de Dios,
es muy fácil que tú descartes las verdaderas funciones, y teorías y enseñanzas de la palabra de Dios y de sus historias. Pero para eso yo quisiera que, como todos los domingos, nos abriera nuestro hermano pastor Ismael Rojo con la palabra del Señor. Amén, doctor. Y bueno, pues quisiera decirles que la palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos. Y también dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán hasta que se cumpla todos y cada una de ellas. Voy a permitirme leer 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 al capítulo 4, versículo 2. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y luego dice la escritura, capítulo 4, versículo 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Una vez más podríamos decir o preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo podemos confiar que este libro que tenemos aquí con nosotros, la Biblia, es infalible, que no tiene contradicciones, y de que es cierto todo lo que dice, que nos lleva a conocer a Dios? ¿Cómo podemos saber que nadie ha tratado de cambiar o reducir, aumentar, su palabra, o modificarla? ¿Qué es y cómo podemos entender eso? Es lo que quisiéramos enseñarte, hoy día en esta primera sesión de esta serie, la Biblia verdadera. Y no sé si Blanquita nos puede dar algo acerca de la historia de este increíble libro. Bueno, buenos días nuevamente. La historia de la Biblia y cómo se obtuvo es sumamente extensa. Tenemos que ir por partes. Una de iniciar de dónde viene, por decir, la palabra Biblia. La palabra Biblia es un término que se origina de una expresión griega que se llama Biblia Ta'aila. Eso es en griego, lo que significa los libros sagrados. De ahí se origina el nombre de la Biblia. También este nombre, ¿cómo nació este nombre? Nació por el diminutivo de la ciudad llamada Biblos. Esta ciudad, la cual era de suma importancia en la antigüedad porque se dedicaba a la compra-venta de papiros, ¿sí? Como ya sabremos, la Biblia es la palabra de Dios y es en lo que creemos. La Biblia es la palabra de Dios. Una recopilación de textos redactados por hombres elegidos para manifestar la voluntad de Dios en la tierra. Para los cristianos, la Biblia es su fuente de fe y doctrina en Jesucristo, por lo que resulta fundamental estudiarla para entender su mensaje y su contexto. Vale la pregunta también que nos han hecho y aquí la vamos a contestar. ¿Cuántas Biblias existen? Y una de ellas también, otra pregunta es, ¿cuál es la Biblia más antigua que se conoce? Bueno, iniciamos con la pregunta de ¿cuál es la Biblia más antigua o la versión bíblica más antigua que se conoce? Se llama Codex Sinaiticus o Código Sinaítico, manuscrito del siglo IV después de Cristo, catalogado como uno de los más valiosos en la historia. Contiene el manuscrito de la Biblia cristiana en griego y conocida como la más antigua del Nuevo Testamento. Después, un poco más adelante, les vamos a informar qué pasó durante estos años con esa manuscrito o códice Sinaítico. ¿Sí? Entonces, pues, ¿tienen alguna pregunta o quieres continuar tú, hermano?
Pues es interesante esto de lo del código, ¿verdad? Sobre todo porque estamos viendo cómo la Biblia se va cambiando. Pero entendamos una situación. Aunque tengamos muchas versiones, el mensaje no cambia. El mensaje sigue siendo fiel. La versión cambia a raíz del lenguaje de las personas, porque nuestro lenguaje va cambiando conforme van cambiando las eras de la humanidad. Entonces ahorita estamos en una era con un lenguaje diferente a los que había en el anterior. Sin embargo, el mensaje es fiel. Hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Sí. Lo que cambia es ahora sí que el lenguaje. Y fíjate lo interesante, hermano, del Código Sinaiticus, que es la primera, es un pergamino y le decimos Biblia, ¿verdad? Sí. Pasó 1500 años en un monasterio situada en una isla musulmana, wow. Según los historiadores, pero jamás sucumbió ni se desgastó en las guerras que se efectuaron en esas épocas y se dispersó por el mundo en 1844. Recorrió Egipto, Rusia, Alemania y Gran Bretaña. Pero es conveniente resaltar que la Biblia que solo existe una, ¿sí? Por la pregunta de ¿cuántas Biblias hay? Existe una nada más, ¿sí? Pero también existen muchas traducciones y versiones de la Biblia, como tú lo mencionabas, en todo el mundo. ¿Qué opinas, doctor? Pues mira, podemos decir lo siguiente, ¿ok? Ahí podemos decir es solamente una Biblia, ¿ok? Y dentro de esa Biblia, pues es el compendio, de 66 libros, exacto, que es lo que tenemos que llegar a entender también. Tenemos 39 libros, dentro del Viejo Testamento y tenemos 27 libros dentro del Nuevo Testamento. Pero la pregunta aquí, una vez más, no es solamente si tú vas a una tienda y la compres, pero es cómo debemos de tener entendimiento de cómo tuvimos la Biblia. La mayoría de nosotros conocemos algunas historias bíblicas, pero muy poco de nosotros conocemos la historia de la Biblia. Es posible que te sorprenda el descubrir que es una historia que en realidad no comienza en el principio, como tú lo verías, decir Génesis. Dice, comienza con los relatos de unos pocos hombres que se sentaron a registrar la muerte y la resurrección de Jesús. Inicia con las palabras de sus seguidores que se vieron en la obligación a documentar los acontecimientos que habían cambiado todo para ellos, porque sabían que podía cambiar todo para nosotros. Ellos sabían que tenían una obligación, y esa obligación era relatar la historia de nuestro Mesías, de un hombre que vino a salvarnos. Si no hubiera ese relato, no hubiera Biblia. Sí, como tú estás viendo en este momento, esta es la Biblia hebrea. Antes de que llegase la Biblia como la vemos con nosotros, del Viejo y el Nuevo Testamento, solo había libros o papiros, como se les llamaba en ese tiempo, de los manuscritos hebreos, de los profetas. Mas no había libros como los conocemos hoy día en la Biblia. Déjame ponerlo así. Cuando Pablo estaba predicando el Evangelio, no tenían una Biblia como tú la tienes hoy día en tus manos. Lo único que ellos tenían, eran los escritos del Viejo Testamento. Y algunos, no todos. Y no los tenían en un libro como este, en el que tú te lo podías llevar y cargarlo de un lado para otro. Pero ellos lo tenían en rollos enormes, papiros en los que se habían escrito esas palabras que Dios había inspirado. Y es lo que queremos que podamos tú y yo entender hoy día, cuando vemos esta serie. ¿Cómo obtuvimos la Biblia? ¿Cómo llegó a nosotros? ¿Qué implicaciones tiene? Y no solamente las implicaciones, pero ¿cómo la debo de ver? Toda la Biblia es inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis.
¿ok? Toda es autoritativa, pero tenemos que ver cómo debemos no dividir, pero cómo debemos de entender tanto el Viejo Testamento en la luz del Nuevo Testamento y cómo debemos de ver las enseñanzas de Jesucristo dentro de nuestra vida hoy día. No estamos diciendo que vamos a cambiar nada o que vamos a minimizar algo, pero para darte un ejemplo para ustedes, ¿okay? Dios dijo, ¿okay?, en el libro de Deuteronómicos, si se añadiere una sola coma o se cambiase algo, ¿okay?, de su palabra, iba a caer una maldición en esa persona o en esa gente que la cambiase. Y de la misma forma lo tiene el libro de Apocalipsis. Okay, en los últimos capítulos nos dice también que no se deberá cambiar nada porque todas las maldiciones, okay, y todos los castigos, vamos a decirlo así, okay, de lo que está escrito en el Viejo Testamento y dentro del Nuevo Testamento caerán en esa persona. Ahora la pregunta es, ¿por qué está escrito eso? Una, para validar la autenticidad de la palabra de Dios y de que nadie puede templar o de que puede cambiar o modificar su palabra. Es algo fuera de lo que se pueda pensar. Que muchos lo han intentado, si tenemos religiones que han tomado la Biblia como el péndulo o el foco central de su religión. Y cuando te digo esto es de que la única religión, bueno, no religión, pero la única relación con Dios que tenemos es por medio de su palabra. Y esa palabra es intangible, no cambiable. Sin embargo, si tú ves todas las religiones, si tú ves Islam, si tú ves budismo, hinduismo, todas las religiones, y todo lo que es ocultismo, ha tenido que usar la Biblia como base para sus creencias. Pero una vez más, vamos a decirlo así. ¿Cómo sabemos que la Biblia, es la palabra innata de nuestro Dios? No sé qué puedan pensar ustedes. Ahorita que comentaba, doctor, sobre lo que conllevó a formarse este libro y tener a nosotros el privilegio de levantarlo y decir, ay, qué hermoso libro, y completo, y saber con plena convicción de que es inspirado por Dios. ¿Qué conlleva o qué conllevó qué tuvo que pasar durante el tiempo para que llegara así a nuestras manos y poder tener el privilegio de poder decir, gracias Dios por permitirnos tenerla a este tiempo? Porque ha sufrido la palabra de Dios muchos ataques, ¿no? Ha estado sufriendo desde que Dios la dio a los hombres. Comenzaron precisamente los ataques, no solamente para los cristianos, sino para aquellos escritos, aquellos manuscritos que poseían los cristianos, que eran el fundamento de su fe. Por mencionar a alguien, en el principio de la iglesia, un tal Diocleciano, acérrimo enemigo de la iglesia primitiva y que hizo destrozos con ellos, sanguinario el hombre. Pero no solamente se fue contra los cristianos de aquel entonces, sino también en el 303 aproximadamente, Diocleciano ordenó que recién construida la iglesia de una aldea, dice que exigió que quemaran todas las escrituras que tuvieran a la mano. Sí. O sea, no solamente iba en contra de las personas, sino que ¿qué conllevó que llegara este libro a nuestras manos? Bueno, conlleva mucha persecución, mucho intento de desaparecerla, mucho intento de hacer que esta Biblia se haga a un lado, mucho intento de todas formas. Y no solamente sobre aquellas personas que habían puesto su fe en Jesucristo, porque esa es la base de esta escritura, sino que también iban por esto. El valor que tiene esta Biblia recae en cómo Dios, pasado el tiempo, porque pudiéramos tomar tiempo, y no una hora, sino mucho tiempo para mencionar caso por caso de aquellas personas como este tal Diocleciano,
mencionarlos punto por punto. Es una lista interminable de aquellos que han osado aniquilar la Biblia. Pero sabe que lo más maravilloso es que nuestro Dios la ha preservado hasta el día de hoy. Nos ha llegado a nuestras manos, y ese es uno de los valores que tiene. ¿Qué conlleva? El valor de la preservación de la Escritura que Dios mismo ha hecho, que de tiempo a tiempo esté de esta manera el mensaje completo, ratificado, y que ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué ratificado? Porque durante también este tiempo a que nos llegó así como la tenemos, se ha confirmado con los códices que ahorita mencionaba, y ahorita van a mencionar algunos, y confirmar que esto que tenemos en los códices no hay variación. Sí. Y que es precisamente donde descansa, precisamente lo que conlleva, no solamente los ataques, la preservación, y aparte que se ha mantenido con el mismo mensaje. Y con la misma pureza. Con la misma pureza, exactamente. Sí, y Crociano en ese momento también él declaró de que cuando él terminara con la palabra de Dios, no iba a haber una sola Biblia en ningún lado. Sí. Ahora yo te pregunto, si esas cosas pasan, todos tenemos Biblias en nuestras casas, creyente o no creyente, inclusive los hoteles tienen Biblias. Sí. Y se había declarado simplemente en la casa de ustedes, tenemos como 6 o 7 diferentes versiones de la Biblia. Y cuando digo diferentes versiones, es diferentes traducciones que no cambian en absoluto la integridad de la palabra de Dios. Que estaremos hablando también de eso. Pero quisiéramos mostrar como unos 10 puntos o algo así por el estilo de cómo la Biblia no solamente se ha conservado, pero cómo sabemos que es infalible. Y una de las cosas es dentro de sus escritores. Te voy a decir una cosa. Tú te puedes ir ahorita o después del programa, si estás con tu familia, y ahorita que estamos en una forma en la que tenemos que estar en casa, pon una prueba. Pónsele simplemente un relato pequeño. Dáselo a todos, por igual. Cuando des ese relato, espérense unas 2 horas. Después cada uno de ustedes escriba el relato como se les dijo. Y vas a ver todas las variaciones que vas a tener. Aquí estamos hablando de que la Biblia se escribió aproximadamente en un lapso de 1500 años. Fueron 40 escritores. Dentro de esos 40 escritores, había 3 diferentes regiones en las que fueron escritas. Y dentro de esas 3 diferentes regiones, teníamos un sinfín, de personalidades de los escritores. Idiomas. Teníamos desde reyes, hasta cuidadores de ovejas, o constructores de tiendas de campaña, vamos a hacerlo así. Una infinidad de diferentes actores, en 3 lenguas, en hebreo, en griego y en arameo. Que no es de que toda fue en hebreo y toda fue en griego, no, pero hubo secciones en hebreo, secciones en griego y unas pequeñas secciones en arameo también. Y las diferenciaciones de estos escritos, tenemos 4 evangelios. 3 de ellos se les llama evangelios sinópticos, los cuales nos enseñan a nosotros, cuáles eran las diferenciaciones, no de la vida de Jesucristo, pero a quienes le estaban escribiendo. Por darte un ejemplo, Mateo, el evangelio de Mateo, él estaba escribiendo, su audiencia era una audiencia judía. Entonces él suprema o reduce su explicación acerca de los festivales judíos. A comparación, por decirlo así, Lucas, Lucas, un médico griego, le escribió a un hombre muy prominente romano, y su audiencia era precisamente el romano, o la gente no judía. Y lo que hace él es de que él menciona más a detalle las costumbres de Jesucristo. Eso para que su audiencia pudiera entender más a fondo el mensaje. Pero nos podríamos ir y mencionar una infinidad de cosas acerca de los escritores.
Ok, pero cuando estamos diciendo esto, ok, la pregunta de nosotros sería, ¿cómo podemos garantizar que esta palabra no solamente es infalible, pero que fue dictada, ok, y supervisada por Dios? Recuerda esto, Dios al dársela al hombre para que la escribiera, ok, Él supervisó que solo se escribiera lo que Él dijo y nada más o menos de lo que Él dijo. Claro que Él respetó la forma gramatical y la forma, vamos a decirlo así, de la persona. Cultural, okay, de la persona. De la persona en cómo expresarse. Su propia cosmovisión y entendimiento de las cosas. Su entendimiento, ok, de cómo escribir las cosas. Pero, ¿cómo podríamos nosotros en realidad ver que la Biblia factiblemente es la palabra de Dios? No sé si ustedes me podrían dar algo en eso. Pues yo creo que es los escritores que el Señor designó para la escritura, valga la redundancia, de la Biblia, es por los tiempos y formas, ¿no? Hubo los escritores, pero hubo lapsos de tiempo. Hubo varios escritores que tú los puedes explicar mejor que nosotros y en diferentes tiempos. Pues eran diferentes tiempos, pero aquí lo importante es, como tú lo estabas diciendo, yo creo que la primera cosa que deberíamos de ver nosotros es la honestidad de la palabra de Dios. Y cuando digo la honestidad de la palabra de Dios es de que la Biblia es dolorosamente honesta. Muestra a Jacobo, el padre de su pueblo elegido, como un engañador. Describe a Moisés, el elegido, que iba a traer a los israelitas de la esclavitud a la libertad, como un asesino, como una persona que no solamente iba a liderar, pero antes de liderar, mató a un egipcio y tuvo que salir corriendo fuera de Egipto para que no lo lincharan o lo ejecutaran. También podemos ver dentro de la palabra del Señor, que había, por ejemplo, vamos a decirlo, además de Moisés, el legislador, como un líder inseguro y recio, que en un primer intento de ayudar a su propio pueblo, mató a un hombre y lo llevó a correr y a esconderse. Por otro lado, nos presenta a David. Tú lo conoces, tú has oído grandes cosas del rey David. Pero si tú te ves y lo lees a fondo, su vida, te das cuenta de que no solo era como un rey o un gran rey, pero también fue un asesino. O sea, se presentan las personalidades. Las personalidades, y las partes que son vulnerables a ellos. ¿Qué escritor, si tú quieres escribir una obra de teatro, o una obra histórica, lo más seguro, y siempre se ha hecho así, se defiende lo que es la integridad, y lo mejor que sacas de las personas. Sin embargo, la Biblia, como te digo, presenta a un Moisés que fue asesino, presenta a un David, que adulteró. Y además de adulterar, manda a su comandante a la línea de batalla, a la primera línea de batalla con la esperanza, y el deseo de que muriera, en esa batalla. Y tú dirías, ¿quién escribe un libro así? Para demostrar su soberanía, para demostrar su amor por su creación, para demostrar que él mismo va a mandar a un Salvador. Pero es una cosa increíble cuando lo vemos en esa forma. Todo eso nos dice, y nos enseña que la palabra de Dios es infalible.
La claridad, la transparencia. Y la honestidad de la palabra de Dios. Así es. No sé qué ustedes pueden opinar en eso. Yo creo que tienes razón. Si alguno nos pidieran escribir algo de nuestra historia, omitiríamos partes que no queremos que alguien se dé cuenta, ¿verdad? Sin embargo, Dios no las esconde, las pone ahí porque sabe que la palabra de Dios, o su palabra, tiene poder. De hecho, cuando se cataloga el canon, hay 5 cuestiones principales que se toman en cuenta para elegir los libros, hablando un poquito más de la canonicidad de los libros. Una de ellas es que era un libro con autoridad, pues se trata de Dios hablando. También tenía que ser un libro que tuviera poder. Este libro pues tiene el poder de cambiar a las personas que lo leen. ¿Pero un poder mágico o un poder No, es un poder de Dios, porque tú cuando lo lees sientes que te está hablando Dios y tú estás cambiando dentro de ti. Que te transforma. Exacto. Como decía el pastor al principio, es la palabra viva y eficaz. Entonces ese poder te cambia porque es Dios quien la escribió. Y otra de las cuestiones es que tiene unicidad. Ahorita veíamos que había varios autores de varios idiomas en varios distintos tiempos. Lugares, y sin embargo tenían esa unicidad. Ninguno contradice a otro libro. Si ahorita quisiéramos nosotros hacer algún escrito, estoy seguro que nos íbamos a equivocar y íbamos a cometer errores porque no podríamos mantener esa unicidad. Parecería que se pusieron de acuerdo. Así es, pero a través de tanto tiempo es imposible, es ¿no? Imposible. Otro de los dos detalles más para hacer la canonicidad es que se identificara con el espíritu humano. ¿Cuántas veces no lees la Biblia y sientes que hay versículos que están más resaltados y que te está hablando y que sientes algo dentro de ti, porque esa es la identificación con tu espíritu, con el espíritu humano? Y por último, debería ser un escrito profético, un escrito por un hombre de Dios. Entonces eran 5 categorías para poder ingresar a esos libros o a decir que eran inspirados por Dios. O sea, el canon al que tú te refieres, hermano, es el punto de autorización, vamos a llamarlo así, para decir, esta es mi palabra. La autorización que dio el Señor a ese canon para escribir su palabra. Correcto. ¿Estás de acuerdo? Así es. Por ejemplo, fíjate, cuando estaban hablando de eso, me acuerdo de una historia. Muchos de nosotros estamos o pregonamos que conocemos la palabra de Dios. Ahora, te pregunto a ti, ¿qué es lo primero que resalta cuando tú oyes Israel? ¿Qué es lo que resaltaría para ti? Pues hay una cúpula. Sí, pero es que Israel, ¿qué es? Pues es el pueblo de Dios. ¿El pueblo de Dios? Sí. Entonces, si es el pueblo de Dios, supuestamente el pueblo de Dios debería de ser algo extraordinario, ¿no? Santo, no un pueblo, gente poderosa. Y mucha gente los ve así, gente justa, sí, que es lo que tú ves cuando tú oyes, no, pues es el pueblo de Dios, pues es el bendecido. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios acerca de Israel, y cómo lo llegó hasta un momento a catalogar. Y si lo puedes ver es en Ezequías, capítulo 16, de 46 a 52. Fíjate lo que dice. Tu hermana mayor es Samaria, que con sus hijas habita al norte de ti. Y tu hermana menor es Sodoma, que habita al sur de ti con sus hijas. Esto es Dios hablando acerca de Israel. Dice, pero no solo has andado en sus caminos y has hecho según sus abominaciones, sino que como si eso fuera muy poco, te has corrompido más que ellos en todos sus caminos. Está hablando acerca de Israel, no está hablando de otra lugar, de otro lugar o de otro pueblo. Dice en el 48, dice, vivo yo, declara el Señor Dios, que tu hermana Somoda y sus hijas no han hecho como tú, y tus hijas han hecho peor. Pues esta fue la iniquidad de tu hermana Somoda, dice, arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas.
pero no ayudaron al poder ni al necesitado. Y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí. Y cuando lo vi, las hice desaparecer. Ni aun Samaria ha cometido ni la mitad de tus pecados, le está diciendo a Israel. Pues tú has multiplicado tus abominaciones más que ellas, y has hecho aparecer justa a tus hermanas como todas las abominaciones que han cometido. También tú carga con tu ignominia. Gracias. Ya que has hecho que se hagan juicios favorables de tus hermanas a causa de tus pecados, en los que obraste en forma más abominable que ellas. Ellas son más justas que tú. Tú pues avergüénzate también y carga con tu ignominia, ya que hiciste que tu hermana pareciera justas. Esto estábamos hablando de Dios, hablando acerca de Israel, dentro de su palabra. Sí, lo que tú estabas diciendo también. No, si no fuera la palabra de Dios, o si fuera Dios el que quiere convencerte de que Él es el correcto, pues no pondría esto. ¿Sí? Y eso es una cosa infalible dentro de la palabra de Dios. Yo quisiera que vieras cualquier otro libro religioso que te puedas encontrar, que hable negativamente de su gente, de sus faltas, de sus errores, ¿ok? Pero que también demuestre gracia, porque lo hizo con Israel y lo ha hecho a través de todos estos años, que ha demostrado su gracia, su amor por su pueblo, pero también ha demostrado, ¿ok?, lo sucio y lo indignante que es tenerlo. Su descontento. Su descontento. ¿Ok? ¿Cuántos libros, ok, hoy día de religión o de historia o de lo que sea, habla del descontento de la persona que supuestamente Él escogió? No, te los hace aparecer en otras religiones o doctrinas. Todos se quieren aparecer como santos, muy santos. ¿Sí? Se disfrazan de esa santidad mentirosa. Entonces, una de las cosas es la honestidad de la palabra de Dios. Cuando mencionaba, doctor, y los hermanos, al momento de estar pensando y lo que decía puntualmente sobre el Antiguo Testamento, o con el trato de Israel, de Dios con Israel, también en el Nuevo Testamento, los hombres que eligió el Señor Jesucristo eran hombres comunes y tenían perfiles no muy deseables, no muy gratos. O sea, que diga uno, oye, ¿a poco? Los hijos del trueno. ¿Ya? Deja los hijos del trueno, Mateo. O sea, un traidor a Israel. Exactamente. Y por ejemplo, si vemos a Pedro, que tuvo sus arrebatos, muy evidente, un temperamento muy impulsivo. Así es. Entonces, pero los discípulos, vamos más adelante cuando Pablo. Exacto. Alabanzas al Cordero. Saulo de Tarso. El perseguidor de la iglesia. Asesino. Exactamente. Entonces, lo que decía ahorita nuestro hermano Serrano es que se fijó en personas comunes para también manifestar, como decían puntualmente, su gracia. Bien, un hombre imperfecto y que sea testimonio para ver el poder de Dios en su palabra manifestado hacia los que están viendo del poder transformador al encontrarse con el Dios verdadero. Y está plasmado aquí en la Escritura. Eso da testimonio y da veracidad del efecto que tiene la palabra, que la palabra de Dios es viva, eficaz. Es uno de los argumentos que nosotros podemos mencionar y hablar sobre eso. Es muy sencillo identificarse con esto, porque no la maquillan. Sí. El Señor la dice tan transparente. Tal cual es. Sí. Así es, así son las cosas y así va a suceder. Y el trato de Dios para con los hombres imperfectos pueden ser, así como conmigo lo hizo, lo puede hacer contigo. Y una transformación que puede ir de gloria en gloria hasta
su misma imagen. Y reforzando lo que decía el pastor, ¿no? En el sentido de que la credibilidad, yo creo que voy a soltar esta pregunta aquí al aire y a ustedes. ¿A quién le creeríamos más? ¿A una persona que me dice la verdad, lo que ha pasado, en qué momentos ha fracasado, cuáles han sido sus errores, o en una persona que tú sabes que te está mintiendo para verse bien? Fíjate que hiciste muy buena señalamiento, hermano. Con la experiencia que hemos tenido a través del tiempo, hemos visto esas formas, esas características, ¿no? En las que nos disfrazamos o se disfrazan ciertas personas, ¿no? Con una santidad que no nos va al presentarnos con una persona con necesidad. No hay nada como ser, como la Biblia, un ejemplo abierta, vivo y claro de que tenemos que ser claros y honestos. ¿Sí? No ponernos de ejemplo jamás, ni hablar nada más de ti, sino hablar de la palabra. ¿Sí? Entonces, pero es importante presentarnos con esa honestidad, hermano, de que si una persona está necesitada en prisión y si tú tuviste una mala experiencia de ese tipo, mira, yo también estuve en tu lugar, pero llegó el Señor a través de determinado pastor y me mostró la verdad en la palabra y he visto el cambio en mí, ¿verdad? Sin ser perfectos. Sí, perfecto solamente el Señor, pero vamos en una transición. Pero también, como no, también una mujer que tuvo que vender su cuerpo o X, ¿verdad? No me gusta llamarle como les dicen comúnmente. Pues también decirle, mira, las personas que tuvieron esa necesidad también, ¿por qué no decirlo? O que anduvieron en drogas, etcétera, etcétera. Ser honesto al presentarte, aunque ya seas hijo de Dios y seas un cristiano, tú tienes que decir esa claridad para que ellos tengan esa confianza de mostrarte y abrir su corazón qué es lo que ha sucedido en la vida. Yo creo que ese es un gran ejemplo que la misma palabra de Dios nos transmite. Ahora, cabe señalar también, hermano, que la Biblia cristiana viene siendo el Nuevo Testamento, ¿sí? Y en ese Nuevo Testamento, ¿qué nos enseña? También que fue escrita en una prisión, ¿sí? La Biblia fue escrita en una prisión. ¿En dónde estaba Pablo? ¿Sí? Pablo no dijo, no, yo estoy aquí en la mejor biblioteca del mundo para ponernos una imagen que no era cierta. Pablo mismo dijo el sufrimiento en cadenas, pero esa fidelidad que tenía hacia el ordenamiento que Dios le dio. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Mira, estamos de acuerdo en todo eso, pero yo voy a poner la otra cara de la moneda. Ok. Todo se oye muy bonito y se oye muy certero. Porque sí sabemos que la Biblia fue escrita también en cárceles, o que de diferentes formas, no toda, fue escrita en una cárcel, por decirlo así. Pero la verdad de las cosas es de que hoy día no buscamos la honestidad. Exacto. Si lo que estamos buscando es lo que a mí me conviene escuchar, lo que yo siento que es la verdad y lo que yo siento que me va a hacer sentir bien y me va a permitir hacer lo que yo quiera hacer. ¿Sí? Esa es la verdad de las cosas. Por eso la honestidad de la palabra de Dios es totalmente distinta. Cuando decimos totalmente distinta es de que presenta lo que tú dices, ser honesto. ¿Sí? Es como estábamos diciendo en el programas antepasados, ¿no? En el tiempo de Jesucristo la mujer no tenía voz y voto, pero sin embargo Dios usa a la mujer no solamente para dignificarla, pero la usa para que ella anuncie la resucitación, o la resurrección, del Mesías. ¿Por qué usarlo? ¿Por qué hacerlo así? Simple y sencillamente porque la palabra de Dios es honesta y es como vamos a saber que es verdadera. Así es. Si no trata de maquillar una verdad. Si no trata de mostrar el cielo azul, como muchos pastores, perdón que lo diga así, es correcto. O de que la vida va a ser color de rosa, te está diciendo exactamente lo que es. Sí. Así es. Sí, y te está pronunciando las faltas de cada uno de sus escritores, de sus personajes. Estamos hablando de un Sansón, un héroe
de la Biblia. ¿Ok? Un Sansón el cual primusqueó, ¿cómo se dice? Sí, promiscuo con otra mujer, ¿ok? Fuera de lo que se le había ordenado, de lo que se le había dicho, ¿ok? Pero al final, como ustedes dicen, ¿ok? El Señor lo cambió, Él recapacitó, ¿ok? Y nos muestra la soberanía de Dios. Uh-huh. Sí, es lo que tenemos que ver en la palabra. Así es. ¿Ok? No es solamente el que... Te voy a decir una cosa. Muchas veces predicamos, ¿ok? Y lo único que hacemos es tomar nuestros ejemplos, ¿ok? Y por eso... Y poner nuestros testimonios y pensamos que es agradable a Dios. Así es. Y yo te voy a decir una cosa. Sí. Ok, yo no pienso que sea agradable a Dios y no creo que Dios piense lo mismo. Te voy a decir por qué. Porque Él puso las historias que puso en la Biblia precisamente para ilustrar su gracia, para ilustrar su amor, para ilustrar nuestras debilidades, para ilustrar su honestidad, ok, su justicia como Dios. Sí, por eso la palabra dice que no va a regresar, ok, vacía. Pero si tú le pones de tu cosecha, pues ya no es de Dios. Sí, porque tú puedes ver muchas predicaciones y tienes razón, que se les va toda la hora, las 2 horas, platicando de su vida personal, pero no llevan la escritura. Exacto, pero es que eso precisamente es lo que hace que la gente dude sí, de la palabra de Dios. Sí. Y es lo que tenemos que entender y comprender por qué y cómo obtuvimos esa palabra. Así es. Si no nada más cómo se canonizó o cómo se fue impresa, ¿ok? No, pero ¿por qué y cómo la obtuvimos? Y cuál es su destino. Y su objetivo. Y su objetivo para con nosotros. Así es. Desde su esencia. Desde su esencia, desde la exactamente. Esencia, objetivo, propósito, fines que tiene Dios en su sola potestad. Correcto. Porque la palabra del Señor menciona en uno de los profetas sobre... Yo sé los pensamientos que tengo de vosotros. Pensamientos de bien y no de mal. Pero analizando la Escritura también en su esencia, nada más por poner un ejemplo, ¿no? Pero también hay pensamientos de Dios para transformar. Claro, pero no solamente aún siendo las personas que somos, aún siendo las personas que eligió, da esa pauta para los pensamientos. Y yo estoy de acuerdo. Y otros textos que vienen a mi memoria es, los pensamientos de Dios no son como los del hombre, obviamente. Así es. Ni tus caminos, Dios mis caminos. Lo dice. ¿Sí? Con la misma escritura que tú estabas diciendo en Jeremías, sí. Dios le dice, mis pensamientos no son como tus pensamientos, porque mis pensamientos son mucho más altos que los tuyos. Y es lo que tenemos que entender. Muchas veces queremos, lo voy a poner así, cuando el cristiano conoció la palabra de Dios, se enamoró de la palabra de Dios, pero la cristianizó. Sí. Tomó el Viejo Testamento y lo hizo suyo. Te voy a decir algo, a mí muchos van a decir, no, ¿cómo es esto? Pero lo vamos a explicar aquí. El cristiano no era, lo voy a poner así, no era dueño, del Viejo Testamento, pero cuando lo conoció y trató de meter a Jesucristo en él, que está en todas partes, pero lo trató de meter en todo, la capturó, la secuestró y la cristianizó. Y esa es una de las cosas más peligrosas que tenemos hoy día en cristianidad, en el cristianismo. ¿Por qué? Porque tomamos, objetivamente, cosas que nos da Dios, dentro del Viejo Testamento, que son para Israel, y las poseemos como si fuese para nosotros o la iglesia. Y las queremos aplicar. Y las queremos aplicar y decimos, no, es para mí, y tiene que ser para mí. Cuando Dios te dice, espérate, si tú la entiendes dentro de tu contexto y cómo yo se las di, va a enriquecer más tu vida que si tú tratas de razonarla y modificarla y moldarla a como quiere la gente escucharla. Y ahí vienen todas las distorsiones y doctrinas. Exacto. Es de donde sacan todas las doctrinas. Así es. Sí, de todos. Como por eso decimos, y es duro decirlo así. Cuando tenemos
otras doctrinas son anatema para la palabra de Dios. Perdón que lo diga así. Sí, porque cualquier cosa que difiera o que haga más pronunciada en alguna forma la palabra de Dios no es de Dios. Que esté distorsionada. Tenemos muchos, sí, tenemos calvinos, tenemos luteranos, tenemos arminianos, y yo diría a todos ellos, ¿sabes qué? Tienes que regresarte. Sí. Sí, y tomar la palabra de Dios tal como te la dio y entender cómo recibiste esa palabra, cómo la recibimos, qué es lo que nos interesa aprender aquí. ¿Y por qué no, doctor? También de la misma Biblia hubieron otras personas que hicieron su propia Biblia, que hicieron una doctrina y que ahora las personas andan difundiendo un evangelio casa por casa que está totalmente fuera de lo que dice la Biblia. Sí, exacto. ¿Sí? Es que es como dices tú, ¿no? Es un mensaje como una carta, vamos a ponerlo para tenerlo más básico. Es una carta y esa carta no va para ti, pero sin embargo tú la abres, esa carta, y te das cuenta de lo que está hablando esa persona y está hablando mal de esa persona. Y ese mensaje lo tomas tú como si fuera para ti, pero resulta que esa carta no va para ti. Era para otra persona. Era para otra persona. Así está haciendo como cuando dice el doctor, la secuestraste, agarraste la carta que no era para ti y la hiciste tuya. En realidad, esa carta no estaba para ti. Y eso es lo que hicimos dentro de cristianidad. Y tratamos de razonar y resolver los pensamientos de Dios en una forma que nosotros queremos razonarla. ¿Okay? Y es algo que es imperativamente equívoco, ¿okay? De lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que queremos aprender en esta serie? Es cómo obtuvimos, cómo llegó a nosotros la palabra de Dios. Okay, ¿y qué significa y cómo debe de trabajar con nosotros? Okay, quiero que seas objetivo. Cuando digo objetivo, es de que borremos y pongamos hacia un lado todo lo que se nos ha enseñado. Okay, para darle cavidad a lo que Dios quiere enseñarnos. Que no es de que tú estás totalmente erróneo si estás dentro del cristianismo, y de que tú tienes a Jesucristo como tu Salvador. Pero hay muchos que no lo tienen, y que están en otras religiones y que dicen, pues la mía es la objetiva. Lo que queremos de ti es de que tú tomes esa objetividad de la tuya y la compares con lo que nosotros vamos a hablar aquí, para que tú veas cuál de las dos está dentro de lo que es verdadero. Así es. Si lo primero que te vamos a decir, busca dentro de ese libro que tú tengas sagrado, si no es la Biblia, ¿cuántas veces habla negativamente o habla de los defectos de los héroes de tu fe? Sí. Y si no encuentras, ve a la Biblia y ve en una forma sumamente abierta y honesta cómo Dios habla de los defectos, y de las altas y de las bajas de sus héroes, y cómo su palabra y su presencia y su omnicidad, su soberanía los transforma. Así no sé es. qué tengan ustedes. Pues ya está corto el tiempo, nada más decir un apunte. Yo quiero resaltar la soberanía de Dios. En un lapso de 1500 años, por aproximadamente 40 autores, hizo esta obra maestra con una esencia formidable, hecha a la medida para todo hombre. Exacto. Así es. Y pues también pues yo los quiero invitar que continúe viendo esta interesante serie, porque es importante. Aquí no se quiere convencer a nadie. Simple y sencillamente queremos que la verdad llegue a cada hogar de Ciudad Juárez, del Paso y de todas las personas que nos vean a través de nuestras redes YouTube, Facebook, para que veamos y estudiemos lo más importante que tenemos en esta vida, que es la palabra de Dios, y conocer a ese Dios hermoso que tenemos como creador. ¿Sí? Así es. Y por último, pues bueno, si tú eres una persona que todavía estás escéptica en la palabra de Dios, que no crees, yo te dejaría una reflexión. Porque esta palabra es la única que ha sido perseguida, ninguna otra. Y como diríamos, para terminar, solo la Biblia
solo Dios. Y todos decimos, Dios los bendiga. bendiciones, Bendiciones. bendecidos. Bye bye.